Y hoy tenemos a nuestro invitado para conversar sobre toda esta situación en particular, Vicente Massot, un amigo con quien da gusto y solemos entreverarnos en este tipo de conversaciones. Así que, mi estimado Vicente, gracias por venir. Gracias por invitarme, Luis. ¿Se han planteado algo de lo que sentía o de lo que me parecía que podía suceder en el país? Casi no le cambiaría un punto o una coma y lo haría mío. De todo eso, lo que a mí no es que me llame la atención, pero creo que lo que deberíamos ser conscientes y los que no son conscientes convendría que se pongan las pilas, es que nadie va a poder vivir como antes. Ya no hay una soja 600, no existe un boom de las commodities como en el 2003, no hay una caja en la ANSES de la cual echar mano, los mercados de deuda están cerrados, la maquinita no se puede poner a funcionar porque vamos directamente a la hiperinflación, y entonces lo que va a heredar Alberto Fernández, quien les cuento que va a ser el próximo presidente de la Nación, lo que supone es una situación muy difícil que va a implicar sangre, sudor y lágrimas. Y va a tener que hacer un ajuste importante. Y si no lo quiere hacer, o si no lo puede hacer, la Argentina va a vivir una situación muy, pero muy complicada. Esto no es ser agorero, no es ser tremendista, no es a priori insinuar que el kirchnerismo está perdido. Lo que creo que vale la pena reflejar, porque no es una posición ideológica, es que el mundo que va a encontrar en el 2020 el kirchnerismo es absolutamente distinto, mucho más complicado y mucho más difícil que el que encontró en el 2003. Existen algunas incógnitas que surgen como consecuencia de este silencio o específicamente la no actuación frente a los acontecimientos naturales que está viviendo el país de lo que puede ser la vicepresidenta de la República, que hace política a través de la presentación de su libro. Es el elemento a través del cual puede hacer política. Y sin embargo, uno no sabe exactamente qué es lo que puede llegar a pasar, porque no hay programas de ninguno de los dos. No hay nadie que haya dicho, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Salvo Expert en algún momento que ha tirado alguna idea, pero en principio no se han traducido en palabras o en hechos aquellos programas específicos de lo que debe hacerse o qué es lo que se va a hacer, qué programa económico, qué programa social, en fin, cuál es la idea de un gobierno futuro. Esto es lo que llama la atención. Y por otro lado, independientemente de este aspecto, el resurgimiento de los movimientos sociales con un Grabois a la cabeza de un movimiento expresándose a través de lo que dice él que debe hacerse una reforma agraria. Yo no sé hasta qué punto se puede permitir a esta altura de nuestras vidas y en pleno siglo XXI escuchar a una persona que tiene una formación intelectual realmente interesante, poder expresarse de esa manera. Me da la impresión de que está proyectándose como otro Fidel hacia el futuro. Mirá, respecto de tu preocupación inicial, yo te diría que ninguno de los dos principales contendientes en la elección del 27 de octubre, en este momento puede hacer una enunciación de un programa de gobierno. El macrismo, porque no tiene sentido, porque más allá de que no pueda reconocerlo en público, en petit comité es consciente de que está perdido. Con lo cual, ¿qué sentido tendría anunciar cuáles son las medidas que tomaría si acaso ganase el 27 de octubre? Y el kirchnerismo, porque en una situación tan complicada como la que vivimos, Luis, la verdad es que yo en sus zapatos haría lo mismo que Alberto Fernández, hablar muy poco, no adelantar nada, porque cualquier cosa que adelantase en términos de políticas públicas puede obrar en mi contra, porque faltan 4 meses y es una eternidad, es muy poco desde un lugar y es una eternidad desde otro. Te diría, en el reino del deber ser deberíamos, valga la redundancia, tener programas de gobierno, plataformas electorales,
la ciudadanía debería leerlas con cuidado antes de votar. Todo eso es la Argentina año verde. Sin Nada embargo, de eso sucede en la realidad. Sin embargo, todos han aceptado debatir, Sí. que es obligatorio, y ahí van a tener que exponer. Sí, pero el debate es como ir al teatro. Yo no digo que los debates sean una bufonería, pero en definitiva uno en un debate puede hacer demagogia. A las palabras se las lleva el viento. El tema es el 11 de diciembre. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar Alberto Fernández? Creo que las vamos a conocer el 11 de diciembre. No tiene mucho tiempo para postergarlas. Pero no puede adelantarlas por una razón de concesión política. Respecto de Grabois, los temas, yo creo que Grabois es un terrible simplificador y diría que en buena medida un ignorante, que dice cosas como estas básicamente como un elemento provocador. Nadie en su sano juicio podría hoy recomendar hacer una reforma agraria en la Argentina. Es que la reforma agraria ya se hizo. Es tan ridículo lo que dice. Con lo cual, como no creo que sea un genio, pero no es un burro, me parece que hay que entenderlo como una provocación intelectual y nada más. Y diferenciarlo, porque creo que esto uno puede abrigar, anidar muchas dudas respecto de lo que podría ser el kirchnerismo cuando llegue, pero ciertamente Grabois no es Alberto Fernández. Nadie en el equipo de Alberto Fernández, y yo diría del Frente de Todos, están pensando en una reforma agraria. No, pero lo que yo temo es que su discurso se meta en esas clases tan particulares, sí, claro, que son proclives a meterse en los lugares y extorsionar como para provocar lo que está proponiendo él. Entonces puede generar un conflicto social muy grave. No, yo no digo que no sea digno de ser tenido en cuenta, digno de análisis y al mismo tiempo un elemento de preocupación. ¿Por qué? Porque en una situación tan difícil como la que está pasando la Argentina, sobre todo desde el punto de vista social, la calle es un elemento fundamental. Y la calle llega con muchas expectativas. Así es. Y yo diría que de los comentarios de Grabois de la última semana o de los últimos días, más que su provocación respecto de la reforma agraria, para repetir lo que dije antes, mucho más importante, yo te diría mucho más problemático, y hay que tomarlo en serio, es lo que dejó trascender en un reportaje que le hizo el domingo La Nación, en donde claramente le pone un límite, por lo que valga, a Alberto Fernández, dando por descontado que va a ser presidente, y le dice, va a tener 100 días no más, y en 100 días va a tener que tomar decisiones que las vamos a esperar. Eso es la calle. Estoy de acuerdo con vos, no es poca cosa, porque si vos heredases el mejor de los mundos, Grabois sería intrascendente. Con la calle como está, Grabois no es intrascendente. Y lo que diga... Por eso yo creo cuidado. Que los límites, ¿no? Antiguamente, en el viejo Código Civil, había un artículo que yo solía utilizar mucho para las notas, y lo decía, a pesar que está repetido en la nueva, en el nuevo Código Civil, pero está más ampliado, estaba el artículo 902 que hablaba de la prudencia. Decía, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la consecuencia posible que resulte de los hechos. No hay prudencia. No, claro. Yo diría, hay prudencia en algunos, por ahí te sorprende o le sorprende a la audiencia lo que voy a decir, pero me parece que vos me convocás para hacer análisis, no para exponer la ideología que llevo a cuestas. Uh-huh. Una de las personas más prudentes en estos meses ha sido Cristina Fernández. Uno podrá decir por conveniencia, por lo que fuese, pero la verdad es que se dio cuenta que encabezando ella la fórmula posiblemente no hubiese ganado, a la luz de la diferencia que sacó uno sobre otro, creo que de cualquier manera hubiese ganado, pero tomó esa decisión y desde entonces la verdad es que se ha movido en un segundo plano respecto a Alberto Fernández,
contrariando a todos aquellos, o contradiciendo y poniéndonos en evidencia aquellos que dijeron y que apuestan a que Alberto Fernández va a ser un títere. La verdad, ha sido muy prudente Cristina Fernández. Yo no. Más allá de las diferencias que podamos tener. El mismo Alberto Fernández ha sido bastante prudente, más allá de unas declaraciones que en definitiva son técnicas, que es cierto que algunos toman como difíciles de asumir por parte del gobierno, porque si él dice que el FMI es responsable de lo que está sucediendo, obviamente, pero yo no creo que sea una gran imprudencia. Y en general, por convicción no sé, por conveniencia clara, en general el kirchnerismo viene siendo bastante prudente. Vos no ves ni a Bede Bonafini, ni a Delía, ni a Moreno quemando la calle. Yo creo que entienden bien que lo último que pueden hacer es crear miedo, porque están a punto de lograr la presidencia. Claro, pero después habrá que ver lo que hacen. Claro, ¿no? ese es el problema. Yo no me como el chupetín, pero lo que digo es, hasta aquí no tengo nada que impugnarles y nada que cargarles. De ¿no? todas maneras, y en última instancia, sabemos que el origen político de Alberto Fernández es de derecha. Sí, sin duda. Por lo que valgan esas calificaciones, claro, pero sí, en última instancia, obviamente, sí, siempre se movió en ese esquema. Y entonces, yo no creo que se permite al mismo por su personalidad que lo avasalle. No. Pienso que él tiene una personalidad bastante lógica y bastante firme como para decir hasta acá. No es Cámpora, no es Scioli. No. Es un tipo que tiene carácter, es un tipo que se hace respetar. Podremos no coincidir en algunas cosas o en muchas cosas con sus ideas, pero eso es otra cosa. La idea de que Fernández, a poco de asumir la presidencia, se va a transformar en el títere de Cristina, me parece que es parte de una campaña de acción psicológica que puede ser buena o mala, a condición de no creérsela. Sí, igual, de todas maneras, independientemente de esto, qué incertidumbre que viven los argentinos. Por supuesto. Primero porque las personas, los regímenes, los partidos, las capillas ideológicas, todos arrastramos una historia. Ni te cuento si en algún momento hemos sido gobierno. De modo tal que los 12 años de kirchnerismo no se pueden echar en saco roto. La gran pregunta acá, Luis, es, ¿rige el eterno retorno y entonces el pasado condiciona o determina el futuro y lo que va a ser el kirchnerismo es lo mismo que hizo entre el 2003 y el 2015? ¿O frente a una realidad nueva son capaces de cambiar? Eso no está escrito. La verdad, hay razones para pensar que van a repetir lo que hicieron y razones para pensar que van a ser inteligentes, que van a saber ser realistas y se van a dar cuenta que lo que hicieron no pueden volver a repetirlo. Ahora, está abierto debate eso, ¿no? ¿Qué Argentina tan especial como para que algún sociólogo indague en la esencia misma del pensamiento de los argentinos, que se vuelve siempre se da vuelta y siempre se vuelve al primer lugar, siempre se vuelve al origen, no se avanza, no se va hacia adelante. Yo tengo un amigo peronista tiene la inteligencia de la calle, la universidad de la calle, muy ocurrente, muy perspicaz, muy certero en sus definiciones, y dice, mientras en la Argentina tenga más vigencia el espejo retrovisor que el parabrisas, estamos perdidos. Es muy buena. Claro que sí. Es muy buena. Ahora, yo me acuerdo de algún modo que teníamos un parecido con México cuando había dos partidos, y nosotros acá había peronismo y radicalismo, no había otra alternativa. Con el correr del tiempo se fueron diluyendo los partidos, absolutamente. Y el destino de los argentinos no se sabe en qué manos va a quedar. Bueno, queda en manos de hombres, no de partidos, ¿no? Los partidos son cascarones vacíos, continentes sin ningún contenido. Y la gente abraza, se consagra a seres de carne y hueso, a personalidades, a nombres. Lo otro son rótulos, son tópicos, no sirven para nada. En esta Argentina, obviamente, los partidos no sirven para nada. Ahora, declamamos ser una república democrática. Una república democrática sin partido es como un oxímoron, no es una contradicción en sus términos. Pero esa es la Argentina también, Luis, ¿no? Pero es que desgraciadamente
Claro, yo siempre me acuerdo lo que me decía un amigo que estaba en el Ministerio de Bienestar Social, cuál era el mal y si había soluciones. Me dijo, matar a 40 millones de argentinos. Gravísimo, pero cómo me resaltaba la idiosincrasia del pueblo, ¿no? O sea, y se está manifestando a través de todos estos hechos en particular. Porque, ¿qué es lo que va a pasar con la gente? Esta es la incógnita. La gente no sabe a qué atenerse. No tiene idea de lo que puede pasar. Tenemos una devaluación prácticamente de más de un 50% fue del dólar, un poco más. Y la gente, y nosotros nos manejamos con el dólar. Obvio, Es una barbaridad. La Argentina, Es una de las cosas que bimonetarista, es un país bimonetario. yo diría bimonetario desde el punto de vista legal, desde el punto de vista fáctico. De hecho, está dolarizado. Alejandro Estrada, gran economista, gran amigo, hace 30 años que dice, en la medida que la Argentina no se sincere y no asuma que tiene que dolarizarse, no tiene destino. Porque la verdad es que vivimos una ficción. Y efectivamente es una ficción. Si después la respuesta o la solución es la dolarización, no lo sé. Sospecho que Alejandro Estrada tiene en buena parte mucha razón. Pero de todas maneras, vivir en una ficción, como viene Argentina respecto a su sistema monetario, no sirve para nada. Bueno, sirve para esto, para continuar en el camino de la decadencia y siempre estar más abajo. Porque a vos te preocupa la gente, y yo creo que a mí también, y a cualquier persona bien nacida. Ahora, la gente soy yo también. Por supuesto, vamos a vivir peor, pero no porque el kirchnerismo sea peor. Yo estoy en las antípodas del kirchnerismo, pero no ese es el tema. Porque la situación que va a heredar, desde el punto de vista económico, es peor que la que heredó Macri respecto de Cristina Fernández. Mal que le pese a muchos. Y lo que demuestra eso es que la Argentina es una especie de serrucho descendente. Vos tenés picos, pero siempre, en definitiva, la deriva es hacia abajo. Vos compará, tenemos ¿cuántos años de democracia? 35, 32. Vos fijate, no estoy reivindicando los gobiernos militares, digo, acá fracasó todo, porque ahora la democracia no le puede echar la culpa a los golpes militares. 30% de pobreza, 10% de indigencia, 50% de inflación. Es un desquicio la Argentina. Y viene siendo un desquicio hace muchísimos años. Todos los economistas con los cuales he conversado y recientemente hemos hecho una nota con Daniel Artana, él planteó un poco lo que vos habías dicho al comienzo, que el próximo gobierno, no interesa del signo que sea, va a tener que hacer ajustes. Claro. Y no es para lo inmediato, son 2 o 3 años como mínimo como para estar estabilizando un poco la cosa. Claro. ¿Y qué le queda a la gente? Bueno, ahí están los dos principales interrogantes. Y simplemente no es por ponerle un palo en la rueda antes de que empiecen. Digo, en función de su historia, ¿vos lo ves al kirchnerismo haciendo un ajuste? Yo la verdad que no. No, porque de la misma manera que nosotros hablamos del ajuste, Luis, estoy seguro que si los sentamos acá, Alberto Fernández y a Cristina Fernández, dirían, yo las reformas estructurales en las cuales ustedes creen, no están en mi agenda, están en otras cosas. Ahora, puede ser que ellos tengan razón y nosotros nos equivoquemos, o viceversa. Hay un dato que no es ideológico, que no es que se pueda razonar desde dos lados y demás. No tienen plata. Es decir, ¿de dónde la van a sacar? Porque cuando Alberto Fernández dice, a mi juicio, en eso sí, algo imprudente, se puede entender desde el punto de vista de la campaña, no se entiende desde el punto de vista de lo que va a heredar, que va a ser un aumento de jubilaciones y salarios. Es decir, ¿de dónde va a sacar la plata? Salvo, por supuesto que se puede hacer, es inflacionario de acá a la China. Y después dice, y después vamos a hacer un acuerdo de social entre empresarios y sindicatos. Esto ya en Argentina lo vio 25 veces, fracasó siempre, no sirve. No sé si lo va a hacer, no sé si los anuncios hay que tomarlos a la pie de la letra. Lo que sí digo es que la situación va a ser mucho peor en enero que hoy. Y que no hay, es decir, lo que vos dijiste en tu editorial, quieren vivir como entonces, no se puede vivir como entonces. No es algo que uno pueda decir y sentirse satisfecho,
Pero el tema de la Argentina es que con nuestra productividad nosotros no podemos asumir que podemos ser Suiza. Cuando uno dice, bueno, yo no puedo pagar las tarifas de gas no me alcanza para esto, puede ser cierto, pero la generación de gas, de electricidad y demás, cuesta plata hacerlo. Así Esa es. idea de que alguien me lo paga, no te lo va a pagar nadie. Entonces, la verdad es que, creo que lo hablamos alguna vez, yo creo que la palabra menos trajinada, que menos escuchamos en las campañas electorales de boca de los políticos, es productividad. Ese es el centro, eso es el centro de la riqueza del desarrollo económico. ¿Qué productividad tenés? Y yo te voy a decir cómo vas a vivir. Con la productividad argentina, que se parece mucho más a la de Alto Volta que a la de Alemania, la Argentina está es decir, tiene más posibilidades de vivir sus condiciones como Alto Volta que como Alemania. ¿Cómo ves el futuro? Yo con mucha preocupación, y creo que en el corto plazo milagros no va a haber. Para las próximas décadas no es que sea pesimista, soy pesimista, puedo ser muy pesimista en la medida en que no asumamos los problemas que tenemos. Yo tengo un amigo israelí que me dijo cómo son los países serios. En Israel, que tuvo una inflación terrible, le realizó una modificación, pero tardaron 15 años en llegar a convertirse en lo que son hoy. 15 años, pero han tenido una educación distinta. ¿Sabes lo que pasa, Luis? Israel es la Esparta moderna. Es decir, es un país que vive y se prepara para la guerra, no porque sean belicistas, porque saben que el contorno, el estímulo del contorno, es que si con inflación, con decadencia, si se dejan estar, los comen. Entonces, ese país, el estímulo que tiene es el progreso. Es totalmente la Argentina. Es decir, nosotros no tenemos digamos, un enemigo en el horizonte que amenaza aniquilarnos. Y desde el punto de vista de la Argentina, viejo maestro mío, Rodolfo Irazusta decía, la Argentina, donde la riqueza conspira en contra de la grandeza. Cambiale grandeza por esfuerzo y más o menos es lo mismo. Muchas gracias por venir. No, gracias Luis por invitarme.